Muy buenos días, muy buenas tardes, según corresponda desde los lugares donde se estén uniendo a este webinar. Para nosotros es un placer recibirlos, es un gusto enorme. Me presento, mi nombre es Sabina Alejandra Schneider, yo soy Chief Solution Officer en Globant, estoy ya hace 15 años, cuando empezamos éramos 20 personas y ahora ya somos 11.800, un poquito más. Y la verdad que tengo un gran gusto, un honor de trabajar con los Globers que vemos acá, tanto Agus Huerta, que es estudio partner de AI, Inteligencia Artificial y IoT, Gonza Raposo, que es Tech Manager del estudio Life Sciences, y Andrés Tenorio, desde Colombia, Data and Analytics, es Technical Director, trabaja también con Agus. La verdad que para nosotros es un tema súper relevante, ver cómo la tecnología nos puede ayudar a salir adelante en los momentos que estamos viviendo ahora. Y quería hacerles un repaso de quiénes somos, ¿no? Quién es Globant, muy breve, como para entrar en tema, y mientras vamos esperando que se siga sumando más gente. Nosotros somos una compañía que combina el diseño con la tecnología de una forma escalada, que nos apasiona muchísimo todo lo que es tecnología y lo vivimos desde el día cero con una cultura muy abierta. Estamos en 17 países, somos, como decía, 11.800 personas y, y somos una compañía nativa digital que desde un inicio empezó a trabajar desde Argentina, pero con una mentalidad muy global. Tenemos clientes por todo el mundo y oficinas también, tanto alrededor de todo Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Y la verdad es que por eso es que creemos muy importante poder abrir estos debates sobre cómo puede la tecnología destrabarnos en un momento tan complicado que estamos viviendo, tanto como personas que trabajamos en organizaciones en el día a día, que se vieron muy impactadas, distintas verticales de diferente forma, y por supuesto gobiernos, ¿no? Entidades públicas que tuvieron que salir muy rápidamente a reaccionar en esta situación y se vieron frente a un desafío que a todos nos sorprendió, con un nivel de incertidumbre muy, muy grande. Entonces queríamos traer a la mesa un debate sobre distintas temáticas donde la tecnología ha podido aportar un acelerador y obtener resultados de una forma rápida, de forma global, ¿no? Nosotros estuvimos siguiendo varios países que tuvieron iniciativas diferentes y donde vemos un patrón común en el éxito, digamos, si se puede hablar de éxito en esta situación, tiene que ver con usar tecnología para lograr eso, ¿no? Entonces, algunos países han optado por un aislamiento muy restrictivo, otros han combinado esto con tecnología, big data, inteligencia artificial, la hiperconectividad, y bueno, hoy queremos hablar de estos temas. Vamos a tratar testeos masivos, big data y digamos, aplicaciones de proximidad y también aplicaciones de circulación y sensores. Y un tema muy relevante también que vamos a tratar es, que es algo común a todo esto, es la privacidad. Cómo podemos analizar este aspecto que es sumamente importante, ¿no? Entonces, si les parece, ya damos pie a tratar estos temas y por supuesto vamos a tener la posibilidad nos estamos reservando algunos minutos para poder analizar ciertas preguntas de ustedes y por supuesto todo esto lo estamos haciendo en base al white paper que publicamos recientemente sobre tecnología y coronavirus. Lo pueden ver desde el site de Globant, pueden analizarlo ahí. Nosotros estamos haciendo una extracción de estos temas que vemos súper relevantes para tratar y por supuesto atender todas las preguntas que ustedes nos puedan alcanzar. Entonces, empezamos con Gonza y con Teno, que bueno, nos conocemos hace muchos años. A mí en particular me gustaría saber cuáles son los tipos de testeos masivos, ¿no? Ya entrando en tema en testeos masivos, Gonza, contanos un poco cuáles son los diferentes tipos que hay hoy en el mercado, así estamos un poco más en tema. Bueno, dale. Bueno, buen día, buenas tardes a todos. Gracias, Avi, por la intro.
A ver, testeos masivos, tecnología en testing. Vamos a hablar de tres tipos de testing, los tres más conocidos que se están usando hoy. Vamos a charlar, dos de ellos ya están aprobados, uno está en vías de, que pertenece a una empresa argentina y es el más innovador de todos. Y vamos a hablar un poco de cómo funcionan, meternos un poquito, no mucho, porque bueno, son temas bastante complejos y llevaría mucho tiempo, pero sí llevarnos una buena idea de qué es esto del testing. O sea, cómo sabemos si alguien tiene coronavirus o no, cómo sabemos si no lo tiene, podemos confiar en cuando tenemos un resultado positivo o negativo, cuáles son los falsos positivos. Y bueno, charlar un poco de cuáles son lo que requiere cada test para poder llevarse a cabo, que también es una limitante que ya todos conocemos, que ha impactado en mayor o menor medida a ciertos países. Entonces, empezó por el primero. ¿Cuál es el test más conocido y uno de los primeros que tuvo aprobación de la FDA? Que la FDA es la administración que regula todo lo que tiene que ver con medicamentos y vacunas en Estados Unidos, con su correspondiente agencia EMA en Europa, que bueno, que lo aprobó como parte de una autorización de emergencia, que se llama RT-PCR, que significa, por sus siglas en inglés, Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction, que básicamente lo que es un test genético, donde el objetivo es tomar una muestra es un hisopado, o sea, una muestra de células del virus por detrás de la garganta, y eso combinarlo con los famosos reactivos que tanto uno escucha hablar en las noticias, en pos de esos reactivos están diseñados específicamente para que se complementen en su estructura de ADN y reaccionen con el virus, con las células del virus. De esa forma, lo que se está generando es esa reacción, después pasa a un proceso, y ahí es donde entra la parte de PCR o PCR, donde lo que se va a hacer es generar muchas, pero muchas copias de esa reacción que se produjo entre el reactivo y las muestras de ADN del virus que se tomó del paciente. Un pequeño detalle que hay es que ese reactivo que se introduce tiene una especie de un tinte, con un color especial. Ese tinte va a ser el testigo que nos va a decir si la persona da positivo o no. Entonces, cuando se hacen billones y billones y billones de copias de esa reacción en esta máquina, se va a amplificar y se va a multiplicar enormemente la cantidad de reacciones que hay, y si efectivamente uno puede visualmente ver ese testigo, ese tinte que se introdujo, entonces ahí es cuando se dice que el caso es positivo. Es un proceso que dura en algo, puede ser tan rápido como algo así, 6, 8 horas, porque bueno, hay que calentar la muestra, dejarla enfriar, después volver a calentarla para que se den ciertos procesos químicos, pero lo más rápido es en 6, 8 horas y en general dura unos 2 días. Claro, eso, Gonza, explica un poco la demora que hay a veces en obtener los datos, ¿no? En tener los números oficiales a tiempo. Claro, porque eso es tiempo laboratorio. Tal cual. Esa es una buena acotación. Ese es tiempo neto de laboratorio, porque después hay que tomar la muestra, llevarla al laboratorio, producir esas reacciones y después, bueno, entregar el resultado. Entonces, ahí ya tenemos el primer limitante de, bueno, ¿por qué no podemos testear 1.000.000 de pacientes por día? Bueno, ahí ya tenemos la primera limitante, porque no solo eso, sino además necesitamos bioquímicos, gente altamente especializada Sí, calificada. calificada en llevar a cabo esas reacciones. Necesitamos las máquinas para llevar la PCR, que obviamente no son nada baratas, no están disponibles a cualquiera, y también conllevan una serie de restricciones que hacen una limitante. Y algo interesante a notar es que uno dice, bueno, pero ¿por qué solamente se testean los casos que ya uno medio que sabe que son positivos? Bueno, por la forma en la cual funciona este test. Porque como lo que uno hace es maximizar y generar muchas copias a la espera de este testigo, si este testigo no aparece, si este tinte no se ve reflejado, pueden pasar dos cosas. Puede ser o que efectivamente el test es negativo, o que efectivamente hubo un error en ya sea en tomando la muestra,
o en el proceso de generar estas reacciones. Entonces, por eso que se dice que este test está más bien orientado a confirmar si el resultado es positivo. Si el resultado es negativo, la precisión es bastante baja, de hecho se habla más o menos de un 70%. O sea que si vos te haces el test PCR y te dice falso o negativo, hay un 30% de posibilidades de que ese resultado sea incorrecto. Entonces, esto es bueno entender un poco, bueno, qué hay detrás de lo que se publica el día a día en la OMS o en Johns Hopkins o donde sea que uno ve los resultados. Exacto, sí, 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 todos seguimos el mapa a diario. Sí, Y claro. Gonza, contame un poco, entonces, ¿qué diferencia hay con los sensores touchless, ¿no? ¿Qué mecanismo implica este soft testing y cuáles son los beneficios? O sea, ¿cuál es la diferencia con lo que vos estás contando? ¿Por qué se usan? Bueno, a mí me gusta justamente usar ese término soft test porque hay muchas razones por las cuales uno podría tener fiebre, ¿no? Sí. Pero entonces, el hecho de que vos seas positivo en este soft test, suponete vos estás por abordar un avión, te toma la temperatura y dice 38,5. Bueno, vos no subís. Puede ser que vos no subas porque la fiebre es producto de ser positivo en coronavirus o porque, no sé, tenemos una bacteria, por ejemplo, y tu organismo se está Una defendiendo. infección, puede ser, sí. Claro, entonces es un pre-screening que sirve para llevar esta toma de decisiones, de decir, bueno, vos pasás o vos no podés pasar por cuestión de prevención, al lugar donde uno está restringiendo el paso. Porque, como dije, PCR es algo del laboratorio, o sea, uno no puede montar un laboratorio en un aeropuerto para La decidir quién se calle en sube todos al avión lados. o en la Claro. calle. Y obviamente que tomar la temperatura es infinitamente más barato que correr una PCR. Entonces, estos soft test no son conclusivos. Si te da positivo, no significa que vos tenés el virus. Simplemente es un indicador que podría decirnos, ojo, atenti, que acá esta persona podría ser positivo y sería mejor, por las dudas, mantenerlo o sea, tomar alguna acción preventiva. Total. Y ahí, Teno, contanos un poco cuál es la importancia de tener un test efectivo, o sea, que nos dé algo, como dice Gonza, algo más definitorio. Hola, Fabio, un gusto. Nada, digamos, obviamente aparte del tema de la visibilidad, de entender cómo está la situación realmente en términos de contagios, eh, tener testeos efectivos por millón de usuarios, que generalmente es la manera como se debe medir esto dentro de los países y la población. Nos sirve mucho de input para generación, por ejemplo, de modelos epidemiológicos, ¿no? Como el CEIR, que donde básicamente se hacen evaluaciones acerca de las personas que son susceptibles de contagio, las que han estado expuestas, las que están infectadas y las que se recuperaron, de tal manera en que se pueda sacar información y sacar rates acerca de los contagios, de cómo se dispersa el virus en la sociedad, hacer proyecciones y tomar acciones. Entonces, todo esto basado en si un gobierno, si se tomaron políticas como la cuarentena, cómo puede afectar estas medidas el crecimiento de la enfermedad o el contagio de la enfermedad, cuándo puede haber un pico y simulaciones basados en esos datos, ¿no? Entonces, toda esa información de testeos, digamos que se utiliza para tomar acciones, se puede utilizar para este tipo de modelos y tomar acciones preventivas que eviten un poco, digamos, el tema de generar un contagio masivo, que es lo que se busca en este momento, el famoso aplanamiento de la curva, digamos. Exacto, Teno. Pero es básicamente eso. Entonces, junto con, por ejemplo, aplicaciones de circulación, el testeo masivo permite hacer un seguimiento mucho más efectivo de cómo se está comportando la población respecto al tema del virus, ¿no? Sí, y ahí Teno, exacto, ¿no? Entrando un poco más en el próximo tema que tiene que ver con aplicaciones de circulación. Ahí, como decías, cómo podemos ayudar todos y justamente usar tecnología para achatar la curva. Me gustaría, digamos, comentar este tema tanto con vos como con Agus, y específicamente, ¿cómo puede la tecnología ayudarnos a rastrear esos contactos, ¿no? Los individuos detectar, como decía Gonzalo, los sospechosos, digamos, que pueden estar contagiados y poder aislarlos, asegurar que se recuperen y volver a incorporarlos. ¿Qué tenemos ahí?
Pues digamos que el tema de la tecnología pues es un aspecto muy sensible dentro de esta sociedad por cuestiones de privacidad. Ujú. Pero dado que la enfermedad tiene una tasa de contagio muy, muy alta, debemos contar con mecanismos que también nos permitan identificar muy rápidamente quiénes podrían estar infectados y qué riesgos hay alrededor de la población. Entonces, seguramente toda la labor manual que puede hacer un agente de salud es muy buena y puede ser muy acertada, pero de nuevo, con toda la velocidad del virus en propagarse, esto se va a quedar corto en muchas ocasiones. Entonces, a través del uso de la tecnología, digamos, lo que se busca es poder contar con herramientas en las cuales yo pueda determinar si, por ejemplo, yo estoy muy cerca de una persona que eventualmente puede estar contagiada y sobre eso tomar acciones de alerta, de confinamiento y de cuarentena. Actualmente la gran mayoría de las personas, digamos, contamos con un teléfono inteligente, si se quiere, con ciertas capacidades y ciertas características. Y sobre eso es que se tiene que apoyar la tecnología y sobre eso es que hay varias iniciativas, digamos, dando vueltas y avanzando para poder hacer uso de esos elementos y generar, digamos, generar toda esa trazabilidad que se quiere de la población. Obviamente, pues esto, como te comentaba, es un tema que debe ser muy cuidadoso con ciertas consideraciones en relación al manejo de la información, particularmente sobre la privacidad y la localización, y permitir pues que desarrolladores y gobiernos pues sepan cuáles son los límites legales y políticos Ujú. también de poder generar y de poder utilizar estas herramientas, ¿no? Sí, y ahí como mencionabas vos, Teno, sobre, digamos, los equipos, los teléfonos que tenemos hoy inteligentes, ¿cuáles son los mecanismos que nos pueden ayudar, que contamos con los teléfonos y también, bueno, de las operadoras de telecomunicaciones que nos pueden ayudar a desarrollar esta red, digamos, de aplicaciones de circulación? Son, digamos, básicamente como tres opciones, tres mecanismos. Uno puede ser a través del uso de geolocalización. Ujú. Hay compañías en estos momentos enfocadas, por ejemplo, en labores de inteligencia, enfocadas sobre o en torno al cumplimiento de la ley, que en estos Ujú. momentos, con esta situación y coyuntura, están reconfigurando su plataforma para brindar posibilidad de hacer seguimiento de los individuos a través de las frecuencias de radio de los teléfonos. Entonces, esto permite identificar por dónde va una persona, de dónde a dónde se mueve, si hay un grupo de personas también cerca a él, en donde pueda haber algún riesgo específico. Y lo más importante aquí también es el tema a través de todos estos mecanismos, tener el soporte de una memoria de un dispositivo que muchas veces, digamos, la memoria humana pues no se acuerda, exacto, no tiene, digamos, si yo llego a contagiarme, yo me acuerdo que estuve cerca de mis padres, de mis abuelos, de mis hijos, pues Totalmente. seguramente no sobre quién me crucé estando en la calle, cuando fui a comprar comida, cuando estuve en el supermercado, ¿no? Ujú. Entonces, digamos que volviendo sobre el tema de la geolocalización, se está haciendo este uso de este mecanismo en tiempo real, de tal manera que permita generar alertas, por ejemplo, con textos SMS, digamos, en los cuales las entidades Ahí gubernamentales y de salud. el ejemplo sería vos, por ejemplo, vas, no sé, fuiste hace 10 días a la panadería, como decías vos, y compraste pan y resulta que hace escasos días, un día, la persona que te atendió se enteró que está contagiada. Entonces la idea sería que a vos te pueda avisar el teléfono, che, fíjate, estate atento a los síntomas y, bueno, quédate en cuarentena para no seguir, para Exacto. cortar con el contagio, ¿no? Totalmente, totalmente. La idea es poder contar con esa información, poder avisar de manera acertada y rápida a las personas que pueden estar en algún riesgo efectivo, eh, y tener la capacidad de expandir esa información de manera anónima, lo más importante, pero efectiva, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca, digamos, con ese tipo de mecanismos y con la parte de geolocalización inicialmente. Hay otro mecanismo, digamos, que es muy importante y se está llevando a cabo varias iniciativas sobre eso, y es la parte de Bluetooth, Ujú. debido, digamos, a
manera como funciona el Bluetooth, donde muchas de las, digamos, las comunicaciones se hacen en el corto rango. Se ha evidenciado que este tipo de comunicación es, primero, pues muy segura en el término que si alguien quisiera intervenir en una comunicación tendría que estar muy cerca de unos dispositivos para poder hacerlo y no va a poder generar algún tipo de inseguridad estando en un rango largo. Y segundo, que los Bluetooth generalmente como mecanismo tienen o están buscando información para intercambiar, están buscando dispositivos para conectarse, y sobre esto es que se empieza como a generar una dinámica de poder generar aplicaciones y APIs que permitan el intercambio de información. Entonces, parte de lo que se está generando de una iniciativa y una sinergia entre la industria y entidades educativas, digamos, es poder generar estándares que permitan desarrollar aplicaciones sobre estos dispositivos, sobre teléfonos inteligentes. Entonces, por ejemplo, Google y Apple están uniendo esfuerzos para generar una serie de funcionalidades y de APIs que permita montar información, que permita montar aplicaciones para hacer este seguimiento. Entonces, ¿cómo funciona básicamente este tipo de mecanismo? Cada teléfono tendría como una serie de códigos son como los identificadores para saber quién es una persona sin saber qué es la persona. Digamos, todo de nuevo gira en torno a la confidencialidad. A medida que la persona se va desplazando, se va haciendo intercambio con otras personas que van a estar en un rango determinado de distancia. Entonces, dependiendo de esa distancia y del tiempo en que estén cerca, se hace un intercambio de información. Se guarda el código de una persona en el otro teléfono y cada uno, digamos, sigue su camino normal. En el eventual caso que una de esas personas reporte que fue positivo en COVID, se lanza una alerta en la que todos los sistemas o todas las aplicaciones utilizando esos mecanismos se dan cuenta y comparan los códigos que tienen con las personas que se cruzaron en algún momento, y esto es lo que permite generar, digamos, la alarma de cuarentena o de hacer algún tipo de testeo para poder evitar, digamos, la propagación del virus, ¿no? Entonces, a ver, no es la bala de plata que va a solucionar todo el tema. Bluetooth, digamos que tiene una serie de preocupaciones alrededor de la tecnología, pero es algo sobre lo cual se están construyendo digamos, las iniciativas y los aspectos de uso de proximidad de usuarios actualmente, ¿no? Entonces, por ese lado. Teno, perfecto. ¿Qué datos se pueden extraer? ¿Qué datos son relevantes dentro de esto? Aquí, vamos, es lo mínimo posible. Se busca siempre trabajar con la minimización. Entonces, la lista de contactos o la lista de gente con la que yo me he cruzado en algún momento, seguramente es muy importante. La localización de la persona, si yo he dado mi consentimiento, y ese es otro punto crucial. Cada uno tiene que dar su consentimiento de poder utilizar la aplicación. Entonces, creo que son como los dos aspectos iniciales sobre los cuales se puede, o son los datos que se deberían extraer. No mucho más porque, pues nada, digamos que no se debería identificar directamente ni la persona, ni el teléfono, Nombre, la verdad que ni el me nombre, interesa. nada. No subir datos a la nube, en el mejor de los casos. Que todo sea como muy local, ¿no? Entonces, Claro. digamos, esa Como un parte teléfono de seguridad. contacto, digamos. Exacto, que solo sea lo mínimo indispensable para determinar si yo voy a estar en riesgo o no posiblemente en algún punto en el futuro. Y a partir de, digamos, hablamos, ¿no?, del dato específico que capturamos. ¿Qué podemos hacer con esa cantidad de datos de forma masiva? O sea, ¿cuáles son las conclusiones o qué se puede identificar? ¿Cuál es la información que podemos sacar de ahí? Un montón de cosas, digamos, buenas y no buenas. Pero en general, digamos que un montón de información en relación a geolocalización y a número de contagiados se puede cruzar eventualmente con información demográfica, de densidad de poblaciones, con mapas, con información hospitalaria, de tal manera que yo pueda hacer predicciones acerca de actuales picos de contagio, como mencionaba anteriormente. Y esto también, por ejemplo, combinándolo con tecnologías como escáneres térmicos, yo puedo hacer
un link de información, un cruce de información que me permita de alguna manera ahí sí identificar a una persona particular y hacer un manejo adecuado también de las situaciones. Otro punto sobre el uso de los datos y la analítica, si se quiere, es el uso o el envío de alertas en tiempo real, pues que también, y como mencionábamos con las tecnologías y los mecanismos y la necesidad, es algo que se requiere en estos momentos. Sí, perfecto. Bien, y ahí nos queda la pregunta picante para Agus, que ya Teno estuvo adelantando, es algo que nos preocupa a todos. Contanos un poco o llevarnos a la reflexión, Agus, como es característico tuyo, sobre la privacidad. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, ahí es interesante remarcar algo sobre lo que mencionaba Teno recién de las dos tecnologías que hay, ¿no? La primera y la que hoy ya está al alcance de todo el mundo fácilmente para implementar es la de geolocalización, que básicamente utiliza la misma tecnología que nosotros utilizamos para usar cualquier sistema de mapas para navegar dentro de las ciudades en las que vivimos, yendo hacia el lugar de trabajo, volviendo a nuestros hogares, el que fuera, ¿sí? Y eso hoy ya está disponible y es muy fácil de integrar. ¿Cuál es el gran problema de privacidad que se plantea con todo esto? Que nosotros estaríamos abriendo a algún agente externo, puede ser el gobierno o cualquier otra entidad que pudiera tener acceso a esa información logueada respecto de dónde estuvimos nosotros. Y ahí hay un mayor concern o preocupación respecto de privacidad, porque ahí se puede hacer un seguimiento individual de la persona, e incluso si hubiera lamentablemente alguna cuestión discriminatoria o de presunción o alguna cuestión de abuso de autoridad, incluso se podría apuntar a ciertos grupos de individuos sabiendo exactamente dónde están localizados, ¿no? Y eso dispara muchas alertas respecto de la privacidad. Entonces, por ejemplo, en Alemania, cuando esto se exploró, se vio como inviable. O sea, si bien era súper importante para ellos entender dónde estaba la gente y cómo podían estar de cerca, para ellos era inviable acorde a sus estándares de privacidad, cosa que Sí, no tienen pasó políticas de datos muy restrictivos, justamente de Tal cual, privacidad. en Europa, digamos, está en curso todo lo que es GDPR y eso, digamos, implica un montón de regulaciones respecto de qué datos capturás, por qué los capturás, qué vas a hacer y demás, que hacen que la gente tenga otro nivel de conciencia. Claro, exactamente. En cambio, en Corea del Sur, por ejemplo, que digamos, dentro de toda esta situación de la pandemia es uno de los países que mejor respuesta ha dado, desde el acompañamiento tecnológico, pero también desde el acompañamiento terapéutico. O sea, fueron quienes empezaron primero con el tema de aplicaciones de circulación, y ahora vamos a hablar un poco más de eso, pero también fueron los que implementaron, por ejemplo, nuevos mecanismos para llevar adelante los testeos que hablaba Gonza, y implementaron estas especies de automac, donde iban los autos y les tomaban las muestras para poder hacer evaluación de cuánta gente estaba afectada. Hicieron también campañas en cuanto a repartir barbijos y un montón de otras cosas vinculadas a la salud en general, pero desde el punto de vista de la cultura oriental y demás, la percepción de que el Estado en este caso y el grupo es mucho más importante de cuidar que el individuo, este tipo de aplicaciones fueron bien recibidas, todos las incorporaron y empezaron a tener el seguimiento donde estaba la gente. Ahora, en respuesta a todo el resto de los países que no están con esa predisposición, bueno, los grandes players en este mercado, Apple desde lo que es iOS y Google desde lo que es Android, dijeron, bueno, vamos a hacer uso de algo que Bluetooth ya hace. O sea, todo lo que explicó Teno antes, Bluetooth ya lo hace para encontrar tus headsets, lo hace para conectarse con, no sé, el televisor de tu casa cuando estás reproduciendo algo. En definitiva, es así y es parte del funcionamiento que tiene. El tema es que uno no tiene acceso a ese registro de con qué otros dispositivos estuvo dialogando el dispositivo. Y lo que ellos propusieron es, bueno, podemos dar con ciertas restricciones y vamos a ser muy cuidadosos respecto de quién lo está usando y cómo lo está usando, acceso a esa información, para que vos puedas saber que si a Agustín le dio positivo el test de coronavirus, por él tener abierto el Bluetooth y saber con qué otros dispositivos estuvo cerca, puedo alertar a esa gente o tomar alguna medida más particularizada. En vez de hacer testeos tipo Automac, podría, llegado el caso, hacer algo más puntualizado. Claro.
Y entonces ellos lo que dijeron fue, bueno, vamos a colaborar en hacer algo que sea un estándar aparte, ¿sí? Creo que eso, digamos, también fue un muy buen signo de estas grandes compañías tecnológicas, que muchas veces trabajan como nichos aislados, es decir, vamos a enfocarnos todos en trabajar en el bien común, y buscaron ese estándar, que fue lo que, por ejemplo, Alemania empezó a ver con buenos ojos. Igualmente dentro de Europa sigue teniendo ciertos resquemores, y de hecho leí una nota que salió la semana pasada en el Washington Post, sobre una encuesta que hicieron en colaboración con una universidad, que hablaba de que más de la mitad de los americanos no estaría dispuesto a que en sus dispositivos móviles se instale una aplicación que permita hacer eso. Y lo llamativo no es que lo hagan por desconfianza al gobierno, lo hacen por desconfianza a las compañías mismas que están habilitando esto, ¿no? O sea, Claro. la desconfianza que tienen hoy hacia la información que ya almacena o colecta un Google, un Apple y demás sobre tus actividades diarias, ¿sí? Creo que esto nos pone a todos en una situación bastante peculiar respecto de qué importa más, mi privacidad individual o el bien del conjunto, ¿no? Del grupo. No tengo francamente una respuesta, pero yo personalmente, digamos, me tiendo a inclinar en términos de, y mira, a mí me gustaría saber si yo estuve cerca de alguien que pudo dar positivo en COVID, por un montón de circunstancias, por cuidar a mis prójimos, por poder cuidar a mi familia, Evitar ahí el contagio. tal cual, porque no sé, quiero ir a visitar a algún adulto mayor que tengo dentro de la familia y yo ya sé que si estuve cerca de esa persona, lo estoy exponiendo a un mayor riesgo. Hoy una de Totalmente. las cosas que digamos también se da y que salió un poco en esa encuesta es la gente que está o que percibe que tiene menos riesgos respecto de contagiárselos, como que es la que más se opone a abrirlo, ¿sí? Sí. Mientras que los que tienen más riesgos sí son los que lo habilitan. Y creo que ahí tenemos que dejar a lo mejor a veces un poquito de lado, eh, digamos, lo propio y de vuelta pensar en un todos, ¿sí? Insisto, no tengo la respuesta al tema, creo que es algo para que cada uno reflexione, y digamos, eso hoy se está llevando adelante en muchos países con este tema de las aplicaciones de circulación. Que si te parece bien, Sami, Entramos cubrimos un poquito de qué trata, ¿sí? de eso. ¿Qué son las aplicaciones de circulación? Contanos un poco, que ahí explota el chat de preguntas. Bueno, a ver, las aplicaciones de circulación básicamente lo que permiten es poder gestionar más rápidamente el conocer cómo está la población y que la población pueda de a poco ir recuperando la normalidad, que es lo que básicamente buscan o utilizan estas herramientas. Principalmente es un seguimiento de identificar quién es el individuo, obviamente. Yo, Agustín Huerta, me doy de alta, por ejemplo, en la aplicación de Cuidar que existe acá en Argentina, que ayudamos a desarrollar con el gobierno, y me identifico con mi documento de identidad. Ellos ya por ende saben quién soy, qué género tengo, quiénes son por ejemplo, mi cónyuge, ¿sí? O mis hijos. En definitiva, un poco cuál es mi familia cercana, podrían conocerla, porque son datos que ellos ya poseen. Pero además me presenta una serie de preguntas básicas que tienen que ver un poco con lo que Gonza mencionaba antes del soft testing, ¿no? ¿Tengo fiebre o no? Y me lo puedo tomar con un termómetro que tenga en casa. ¿Cómo me siento? Si tengo náuseas, dolor de cabeza, me duele el cuerpo, etcétera. Cuestiones que son, digamos, los primeros síntomas que se pueden percibir. Y en base a eso y la posibilidad de que sea un caso no sospechado, me autorizan a tener movilidad. Entonces lo que yo hago es básicamente dar una declaración jurada de cuál es mi estado de salud a este momento. Y en contrapartida, lo que se me ofrece a mí es un código QR que yo puedo mostrar ante cualquier persona que me lo solicite, identificando de que yo estoy, digamos, sintomatológicamente o clínicamente de una manera determinada, ¿no? Claro. Y esas aplicaciones, digamos, lo que hicieron fue empezar en... Perdón que te interrumpa. Sí, ¿Cómo funciona? Claro. ¿qué cosa, perdón? Es una declaración jurada. Vos declarás Claro, que estás sin síntomas. vos declarás que esas son tus condiciones, ¿sí? O sea que Claro. clínicamente vos hiciste el control y la respuesta es, desde el algoritmo, bueno, si no tiene fiebre, no tiene dolor de cabeza y qué sé yo, y no tiene más de 65 años, digamos, no estoy dentro de las poblaciones de riesgo, no tuve ninguna patología cardíaca, ni respiratoria, ni soy diabético, ni nada, que estoy permitido en principio de circular,
que yo digamos, no me estoy exponiendo a un riesgo mayor, ni en principio estaría exponiendo a nadie a un riesgo mayor. Ahora, lo que justamente se busca a través de estas aplicaciones es aprovecharlas para incorporar algunos de los mecanismos que decía Teno, ¿no? ¿Cómo hago para que, más allá de yo saber que Agustín Huerta de salud se encuentra bien, cómo hago para yo saber si de repente detecto que él mintió en su declaración jurada y le hago un hisopado y da positivo, cómo hago para saber en torno a quiénes más estuvo? ¿Sí? Claro, ahí entra en juego la proximidad que hablábamos. Exactamente, y ahí entra bueno, estas aplicaciones cuando uno las descarga suelen preguntar qué permisos uno quiere dar hoy para geolocalización, que es lo que tecnológicamente es disponible, pero el día de mañana también lo será para el Bluetooth, ¿no? Y uno puede decir, por ejemplo, bueno, que no lo quiere permitir, porque está en uno, también decidir que ese tipo de información no la quiere compartir, y de esa forma se cubre un poco el tema de privacidad, que uno lo quiere permitir mientras la aplicación esté funcionando. ¿Qué quiere decir esto? Que las tengo yo activa, abierta en ese momento, o en todo momento, ¿sí? Y entonces de esa forma controla un poco esa preocupación sobre la privacidad y queda en el consentimiento de uno en qué momento yo estoy permitiendo que se me haga ese tipo de seguimiento, ¿no? Yo hablando con distintas personas mismo de Globant que habían trabajado en lo de la aplicación que hicimos para el gobierno de Buenos Aires y que, digamos, nos las descargamos y demás, es sorprendente la tasa de aprobación que tuvo, por ejemplo, que esté permitido para seguimiento en todo momento, que es algo que uno mayormente a las aplicaciones dice, no, esto sí, cuando yo estoy usándola, fuera de eso nunca más. Y acá, digamos, se empieza a generar eso de, no, en este caso sí me importa. Y el día de mañana, si yo quiero que me dejen de seguir, porque la verdad es, supongamos que esta pandemia se adapta, desinstalo la aplicación y ya está, no existe más ese seguimiento, ¿sí? Ahora, la siguiente evolución que podría haber con eso es incorporar las tecnologías de Bluetooth que hablaba Teno, que digamos ese estándar, esos APIs, ese SDK para poder desarrollarlo todavía no está terminado. El gran tema pendiente ahí es, ok, yo lo incorporo dentro de mi aplicación. Las aplicaciones tienen un proceso de validación por parte de los proveedores, tanto de Apple como de Google, respecto de poder estar en sus stores de aplicaciones. Y por ejemplo, hoy están poniéndole mucha atención de cuáles son las opciones que vos estás permitiendo de geolocalización. ¿Sí? Claro. Si la estás activando y no le estás preguntando al usuario, qué opciones les estás dando para que lo puedan, digamos, configurar. Y lo mismo va a pasar con esto otro, en el que el desarrollador probablemente va a subir una aplicación a nombre de alguna otra entidad, y en realidad es esa entidad la que va a poder tener acceso a esas bases si las solicita, ¿sí? Claro. Porque todo esto lo que hace es, yo tengo que hacer una solicitud específica de esa información que se almacenó de Bluetooth en el dispositivo. Y ahí hay mucho foco puesto en cómo hacer para que sean solamente los gobiernos y no haya ninguna brecha que permita que se cuele información a alguna entidad que no tuviera por qué tener acceso a esto, ¿no? Sí. Y ahí, Gonza, ¿cómo se relaciona este tema que toca Agus con la parte de testeos masivos? ¿Cómo juegan las aplicaciones con el primer tema que tocamos de testeos masivos? Bueno, es una pregunta interesante. A ver, vamos a plantearlo en un espectro un poco más amplio. Estamos en una situación en la cual, bueno, parte del mundo, digamos, está así como en cuarentena, ¿no? Y una situación inédita y que obviamente no es sostenible en el tiempo. Entonces uno lo que tiene que hacer es buscar acciones focalizadas. Entonces yo voy a tomar esta acción en este lugar y voy a evaluar cuál es el resultado. Y en pos de justamente de poder seguir esa especie de metodología de toma de decisiones, que es evalúo, tomo decisión, mido cuál es el resultado de esa decisión y después retroactivamente vuelvo a evaluar si tengo que hacer una corrección de mi decisión o si mantengo el curso. Ahí es donde, entre otras cosas, puede entrar en juego lo que es el testeo. ¿Y por qué? Supongamos, tengo un país, supongamos soy presidente y tengo un país en cuarentena y dice, bueno muchachos, estamos en condiciones de empezar a abrir la cuarentena. Bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, en base a ciertas variables, como puede ser capacidad hospitalaria, personal médico de alguna ciudad, dice, bueno, vamos a habilitar
a relajar la cuarentena en esta ciudad. Ok, ¿y qué medidas puedo tomar yo para justamente tener una visibilidad de qué tan bien me está yendo o no? Bueno, los testeos puede ser una, ya sea soft, como los mencionamos antes, tomando la temperatura, usando cámaras infrarrojas, con aplicaciones de self-reporting, con las aplicaciones de geolocalización, en fin, hay un abanico de opciones tecnológicas que me pueden ayudar a eso. Bueno, si no con hard testing, o sea, ya ir y hacer una PCR, hacer un test más genético, hacer un test serológico para ver los anticuerpos, bueno, en fin, testing que me diga, a ver, ¿cuánto es el nivel de infectados antes y después? Yo eso lo tomo otra vez y vuelvo a empezar el ciclo y bueno, a ver, antes de abrir la cuarentena tenía 100 infectados y ahora tengo, no sé, 200. Bueno, claramente algo hay que corregir porque no me sirve. Entonces, para responder a tu pregunta, yo puedo usar el mecanismo de testing como una decisión focalizada que me ayuda a medir qué tan bien o mal yo tomé una decisión. Que bajo el contexto en el cual estamos, nos daría, a quien toma decisiones, daría esa visibilidad para ir saliendo y de a poco empezar a convivir con el coronavirus, porque lo cierto es que sí, vamos a tener que convivir con coronavirus, así como convivimos con miles de otros virus. Entonces ok, ¿cómo lo hacemos de la forma más ordenada posible? Totalmente, Gonza. Bueno, muchas gracias a todos. Ahora abrimos una sección de preguntas que estuvieron llegando gracias a todo el público que se unió y vamos a ir contestándolas. Una pregunta que tenemos es, no se entiende la utilidad del mapeo online. ¿Se requeriría que el paciente diagnosticado lo hiciera público? Teno, ¿qué contás? ¿Qué nos puedes contar ahí? Y se requiere que sea, digamos, público, pero no pudiendo identificar a la persona directamente, que es lo principal de todo esto por el tema de privacidad. Entonces sí se requiere saber que hay alguien infectado, que alguien, digamos que ese alguien no se llama Andrés Tenorio, sino que es alguien que se llama 1X34 y que yo estuve en contacto con otras personas en un momento determinado. Entonces, es un poco la utilidad que se le da a este tipo de herramientas. Ese es también lo que mencionaba Agus, digamos, el riesgo de que las personas sientan confianza en poder compartir la información y permitir que los teléfonos logueen por dónde se están moviendo, precisamente para esto, y que las aplicaciones y los estándares vayan bien definidos sobre unas políticas de privacidad muy claras, porque de otra manera, pues es exponer una persona directamente en público que no sabemos reacciones de una comunidad, de una población, y esto es básicamente lo que se quiere evitar. Entonces, sí, al final es poder compartir una información de una manera pseudoanónima, si se quiere, porque para efectos de datos se tiene que poder identificar una persona específica a través de un grupo de tokens, si se quiere, pero que no sea con nombre y apellido y teléfono eventualmente. Con un número, digamos, y es establecer el cruce entre localidad y tiempo para ver el riesgo de contagio. Entonces pasamos a la segunda. Gracias, Teno. ¿Por qué deberíamos estar más alerta sobre los datos de privacidad que maneja el gobierno con las aplicaciones que usamos? ¿Por qué el Estado sería más peligroso que Google o Globant mismo? Pregunta ahí, Agus, para vos. A ver, yo creo que tiene que ver con una cuestión muy simple y sencilla, que es la percepción que nosotros tenemos del Estado y el poder que el Estado tiene sobre nosotros, ¿sí? O sea, Google o Globant, con esto, ¿qué podrían llegar a hacer? Hacerte alguna promoción, hacerte algún tipo de oferta, algo que tenga que ver con los lugares por los que vos te desplazaste. Digamos, su negocio pasa por ahí, digamos. La verdad, Globant no tiene negocio por ahí, pero digo, Google en el fondo con la información de traqueo que hace, por ejemplo, una de las cosas que te muestra es qué tan ocupado está ese restaurante al que querés ir en el rango horario que estabas pensando visitar, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Y porque vos tenés habilitado en tu celular la geolocalización y está viendo cuánta gente está concentrada en ese punto, en ese rango horario. ¿Y cuál es el promedio de concentración? Ese es el tipo de servicios que te da. Ahora, digamos,
si pensamos en el Estado, uno puede pensar en un Estado más totalitario, en el que pueda haber una persecución individual de cada uno de los ciudadanos por millones de cuestiones, ¿sí? Entre ellas, no sé, posibles sospechas sobre un crimen o no, alguna cuestión ya de abuso de autoridad, que, digamos, lamentablemente en este contexto también se ha presentado porque las fuerzas, digamos, policiales, armadas de cada uno de estos países han seguido funcionando y serían hoy, dentro de todo, algunas de las personas más expuestas, porque están al aire libre, continuamente en contacto con gente y teniendo que controlarlo y enfrentarse a gente que puede reaccionar de maneras muy distintas. Se han reportado casos de violencia hacia las fuerzas de la autoridad, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para que eso no se convierta en una persecución del Estado al individuo? Creo que ese es el mayor concern que hay en promedio sobre la privacidad y el otorgar estos datos a los estados, ¿sí? Sí, y ahí, Agus, continúo con vos. El Estado sigue preparando camas constantemente. ¿Buscan usarlas todas para desarrollar anticuerpos eventualmente o existe alguna manera de evitar el COVID siempre? A ver, hoy muchos estados con indicar las cuarentenas lo que han tratado de buscar es poder ayudar al sistema sanitario que se recuperara en los casos en los que se llegó a golpear y en otros como tal vez Argentina o los países latinoamericanos que actuaron más rápidamente, Colombia, Perú, demás, lo que buscan es poder preparar ese sistema sanitario. Hay un tema muy interesante ahí, también que se menciona indirectamente, tal vez no apunta a eso la pregunta, pero creo que es importante. Sabemos tan poco de la enfermedad que hoy, si bien el testeo que hacemos es por si se presentan anticuerpos contra la enfermedad o no, lo que nadie sabe es si alguien, ¿sí?, a ciencia cierta, que ya tuvo el COVID, una vez que lo tuvo y lo superó, no puede volver a tener una recaída, es decir, no se puede volver a contagiar. Vamos, hasta ahora pareciera que la información que Sí. tenemos colectada dice que no, pero la realidad es que no lo sabemos, ¿sí? Y tampoco conocemos tanto de este virus como para saber cómo pudiera evolucionar hacia futuro, ¿no? Que, digamos, el Sí, COVID va es parte mutando. de una familia de virus, que Exacto. son los coronavirus en sí mismos. El caso más fuerte que hubo hace ya 17 años más o menos fue el SARS, que es de la Sí. misma familia. Esto es otra mutación de eso. El día de mañana podría haber otro, y estos anticuerpos que uno generó no necesariamente van a ser Efectivos. capaces de atacarlo. Es como el virus de la gripe, ¿no? Todos los años nos vacunamos contra la cepa del año anterior, básicamente, ¿sí? Sí. Entonces, esto también es un punto interesante a tener en cuenta, que es hoy no se ha podido confirmar al 100% que alguien que ya se recuperó no pudiera volver a tener la enfermedad, ¿sí? Y Sí. que es parte de las pruebas mismas que se hacen con el tema de las vacunas, ¿no? Ver realmente esos anticuerpos que uno puede generar con la vacuna, qué tan efectivos son para no volver a enfermarme. Sí. ¿Y qué tan confiables son los datos que extraen las operadoras telefónicas, Agus? Bueno, eso fue un dato que en algún momento ayudó a paliar un poco esta situación de que los estados no tenían acceso a cómo se desplazaba la población, porque no tenían datos de geolocalización, ¿no? Las operadoras, si bien no tienen lo que tiene de bueno, y digamos que ayuda en el anonimato y un poco en la privacidad, es la célula móvil abarca un radio grande de terreno. Entonces ellos no pueden saber exactamente en qué lugar con una precisión al metro estuviste. Sí pueden saber dentro de qué célula vos te conectaste y por ende un rango. Claro, Claro. entonces esta información, por ejemplo, de telefónicas se usa en planeamiento urbano. O sea, para saber cómo se desplaza la gente y poder prever, bueno, mira, acá, esta calle, no sé, le tengo que cambiar la circulación, o tendría que agregar más medios de transporte que pasen por esta otra zona, porque se generan congestiones. En ese mismo sentido, lo que se buscó es poder visualizar un poco eso, dónde se estaba congestionando la gente, dónde estaba viendo de vuelta picos de gente presente, para, por ejemplo, yo poder dirigir mi fuerza, digamos, mi autoridad, ¿no? La policía, una fuerza armada, lo que fuera, para que controle que no se estén agolpando. Algo que pasó, por ejemplo, acá en Buenos Aires era cuando se sabía dónde estaban los puntos de control, la gente hacía recorridos alternativos para esquivarlos, ¿sí? Sí. Y eso yo lo puedo saber porque puedo ver por la conexión que van haciendo con las células móviles por dónde fueron pasando, y puedo tomar alguna medida en base a eso, ¿no? Echa la ley, echa la trampa un poco.
Totalmente, totalmente. Bien, y ahí siguiendo un poco con el tema, pero más de gobierno, desde los gobiernos, ¿qué herramientas dan soporte a la toma de decisiones estatales? ¿Dónde se almacena esa información? ¿Se comparte con otros gobiernos? ¿Qué sabemos de eso? Creo que esa es la... Gonza, claro, yo te iba a decir, podemos contar lo que trabajamos del tablero de Sí, control, ¿no? Para ayudar con eso. ujú, Sí, totalmente. es un buen ejemplo. Em, a ver, ¿qué herramientas se usan para la toma de decisiones? Cuando uno toma una decisión en relación a una pandemia, hay ciertas variables que uno tiene que tener en cuenta y en cualquier decisión que uno tome. Y una tiene que Ujú, ser, bueno, ¿cuáles son los recursos hospitalarios a nivel, o sea, materiales, ¿no? O sea, bueno, las camas, los respiradores, los tubos de oxígeno, etcétera. También tiene que tener en cuenta bueno, el personal de salud, o sea, porque de nada me sirve tener 20 camas si no tengo médicos. personal. Lo mismo si tengo, no sé, 20 respiradores, pero no tengo las personas que puedan operarlo, porque operar y entubar a una persona con un respirador no es algo sencillo, puede tener consecuencias serias si no se hace bien, si no se le regula la dosis adecuada de oxígeno. Entonces, la cantidad de personal médico o sea, el material humano que se necesita también es otro de los factores a tener en cuenta. Además, los focos de infección, ya sea de personas que han sido expuestas en mayor o menor medida, o las personas que han sido confirmadas mediante un test riguroso, como el que hablábamos al principio. Y todo ese tipo de información nosotros, o el gobierno, con la solución que le dimos, lo tiene a disposición a través de este famoso tablero de control, en donde se puede hacer ciertas búsquedas, donde vos podés ver, bueno, a ver, en el plano, ¿dónde están los focos? ¿Dónde están las necesidades más urgentes? ¿En qué instituciones donde yo tengo mayor o menor disponibilidad para hacer una derivación, o dónde es donde o en qué institución tengo un mayor foco de infección que eventualmente podría necesitar más recursos para un poco paliar la situación y no generar ese pico de la curva que me haga colapsar la institución y eventualmente no sé, el sistema en general. Entonces, la respuesta es, bueno, cualquier solución que tenga en cuenta al menos esos tres planos de variables, va a poder dar una respuesta a quien toma las decisiones. ¿Y dónde se guarda esa información? Bueno, para empezar, es información que es anonimizada, que no hace referencia a casos en particular, no es que uno va a poder decir, bueno, a ver, esta persona que está acá enfermada, ¿cómo se llama y dónde vive? O sea, eso no Claro. se sabe, por una cuestión de privacidad que ya hemos hablado largo y tendido. Acá lo que interesa saber es dónde están y dónde puedo yo visualizar lo necesario para dar una atención correcta en materia de salud a la pandemia. Y eso se guarda en forma anonimizada, con, no sé, la solución en particular, la solución que hicimos nosotros, pero bueno, puede ser cualquiera, se guarda en la nube, pero hay que tomar ciertos recaudos en particular. Para este caso, para este tipo de información, se tiene que guardar en un clúster local a Argentina, no puede estar en un clúster en la nube en Estados Unidos, por ejemplo, porque eso podría infringir ciertas reglas de regulación de datos sensibles internacionales. Y no es compartida, o sea, lo que pasa acá en Argentina no se comparte con lo que pasa en Chile, en Uruguay o en cualquier otro país del mundo. Son datos propios del país donde se implementa la solución. Ujú. Y ahí, Gonza, ¿puedes expandirnos un poco el tema de testeos fuera de lo que es PCR? Que hay varias preguntas que vemos están llegando por el chat, así que sería bueno si nos podés contar un poquito más qué otros testeos hay y Sí, explayar un poco. hay dos tipos más de testeos que son los más comunes. Hay otros que también se están desarrollando, pero bueno, están ahí en el pipeline. Hay otro Ujú. tipo de test que es que se está usando bastante, que es el test de anticuerpos, que es distinto a lo que habíamos visto al principio. No es un test genético. O sea, acá lo que se interesa es, bueno, tomar una muestra de sangre y ver si la persona desarrolló anticuerpos para atacar o defenderse de la infección del virus. Ujú. Eh,
Entonces, bueno, no es genético y si yo sé que hay ciertos valores que yo observo en la sangre, que es IgM, IgG, que es inmunoglobina G y M, eso es un fuerte indicador para decirme, mira, esta persona fue infectada y el organismo en respuesta a esta infección desarrolló estas defensas. Es un test para confirmarlo, pero tiene una gran desventaja, y es que, bueno, la forma en la cual el organismo desarrolla defensas no es instantáneo, sino que lleva una serie de días, 10 días más o menos, entonces uno puede confirmar no antes de 10 días si se desarrollaron los anticuerpos o no. Claro. Lo cual es un gran problema, porque en esos 10 días la persona sí, efectivamente, estuvo infectada, siguió contagiando porque no lo sabía. Y no solo eso, sino que los síntomas, no sé, fiebre, que es el típico, tampoco es que se desarrollan inmediatamente, sino que se desarrollan a los pocos días. Exacto. Y bueno, después tenemos un test más, que es el más innovador y que lamentablemente todavía no está aprobado, está en vías de aprobarse de emergencia, pero es el más innovador y el más preciso, y es como, es la solución, si lo hubiéramos tenido 3 meses antes, pero bueno, al menos lo vamos a tener, que es un test genético que está basado en una tecnología que se llama CRISPR, que se usa para lo que es edición genética de organismos, ¿no? Cuando uno dice, bueno, se modifica la comida para agregarle tal o cual funcionalidad o gen que lo haga más resistente a bactericida, etcétera. Bueno, se usa esa misma tecnología, pero no se modifica el ADN para nada, simplemente se usa la parte de detección de ADN. Entonces lo que se hace básicamente es, a través de una enzima especialmente diseñada para detectar ciertas porciones del ADN específicas de este virus, se lo combina, se lo hace reaccionar, y bueno, y si se produce cierta reacción, entonces efectivamente se puede decir que hay presencia del virus. Y lo bueno de ese test es que no se necesita un laboratorio, no se necesita gente súper capacitada, no se necesita un bioquímico, lo puede hacer cualquier médico de cabecera, y lo puede hacer en la calle si se quiere, lo puede hacer en el aeropuerto, lo puede hacer en el consultorio del médico, lo puede hacer en la casa de la persona si un visitador médico fue. Es portable, es más barato, y sobre todo el resultado es instantáneo, o sea, casi instantáneo. Se dura no más de 60 minutos en generarse esta reacción que te va a decir sí o no. Bueno, perfecto, Gonza. Bueno, muchísimas gracias. Estamos llegando ya a los minutos finales. Quería agradecerles a todos por sumarse. La verdad que para nosotros fue un gusto tener este debate. Las preguntas, la verdad que son muy, muy, muy relevantes para nosotros. Nos dejan pensando muchas de ellas. Quedaron otras tantas sin responder, pero vamos a elaborar más contenido con estas preguntas que son muy desafiantes, y los invito a que puedan continuar la lectura del white paper donde desarrollamos algunas de estas preguntas, y también vamos a seguir comunicando y enviando contenido a través de redes sociales, así que los invitamos a que nos sigan. Y ya que estoy en agradecimiento a todo el panel por digamos, el tiempo y la predisposición, la verdad que los admiro muchísimo, son grandes profesionales. Y también aprovecho el agradecimiento a FOPEA, al Foro de Periodistas Argentinos, que se unió, está presente acá, así que un gran saludo. Y bueno, muchas gracias, que tengan muy buenas tardes y nos vemos en la próxima. Bueno, chao. Chao. Ahí tiene que ser. Gracias.